Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que el martes estuvimos con mi amigo Ricardo Jofre, un hombre de la política, que tuvo elogios que yo agradezco profundamente para con mi persona. Somos amigos, por eso lo hizo. Y hoy tenemos a otra querida amiga, a la licenciada Fernanda Ferrero, que fue diputada por la ciudad, diputada nacional, trabajó en la Comisión de Libertad de Expresión, en el tema de la seguridad, partió mucho en aquel tema de Cromañón, me acuerdo. Pero yo hablaría hoy, si te parece, Fernanda, te agradezco mucho primero tu presencia. No, yo te agradezco a vos, Pocho, que me has sentado. En este programa, ahora que se acercan las elecciones, si querés hablamos un poco de política o dejo a tu criterio con qué No, yo creo que es un buen momento para hablar de política porque estamos viviendo la política en su máxima expresión, ¿no? Así es. La elección es eso, ¿no? Así es. Más que nada. Partidos políticos un poco en crisis, ¿no? Bueno, yo creo que la institución del partido político está en crisis, Sí. ¿no? Y eso hace que tengamos una situación política en crisis, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos, como solíamos tener, y vos lo recordás en su momento, cuando trabajábamos juntos en la Cámara, vos del Senado, yo como diputado, etcétera, Exacto. etcétera. Esa formación de partidos políticos, ese semillero de personas que se educaban para hacer política, yo creo que la política de hoy, o sea, o la gente que integra la política de hoy seguramente sería muchísimo mejor, ¿no? O sea, no. Yo creo que hay una mediocridad de alguna manera y una falta de exigencia por parte de la sociedad también a sus mandatarios. Es decir, vos, diputada nacional, yo creo que la gente tiene el derecho, o a mí en ese caso, cuando vos recordabas recién del Congreso, de exigirnos que cumpliéramos con nuestros compromisos, con lo que prometimos en la campaña. Mira, yo siempre decía cada vez que me tocaba dar una charla, una conferencia o lo que fuera, que la gente tenía que interesarse por lo que hacíamos, porque cada vez que cualquiera de nosotros levantaba la mano, cada vez que cualquiera de nosotros aprobaba un proyecto, era porque había un sector que iba a ser favorecido, bien favorecido, quiero decir la palabra favorecido en el buen sentido, pero seguramente algún otro sector no lo sería. Entonces, que la gente tenía que saber lo que hacíamos y exigirnos, pedirnos a rendir cuentas, ¿no? Esa era la obligación de la gente. A rendir cuentas, exactamente. Y esa era, obviamente, nuestra obligación como funcionarios públicos, porque no somos más que eso, funcionarios públicos. Y los cargos son transitorios, lo que vale la conducta en definitiva. Exactamente, yo creo que sí. Y yo digo, hay, por ejemplo, vos que estuviste en la Cámara también, ¿vos te das cuenta cómo se trata, por ejemplo, la ley de leyes, que es el presupuesto nacional ahora? Yo no lo puedo creer. Mira, a mí me pasó algo hace unos años en la Cámara, creo que fue el primer presupuesto que mandó Kirchner. Yo recuerdo los presupuestos anteriores que nos sentábamos y eran días y días. Días y días, audiencias. Unos mamotretos, además, impresionantes, unos libros enormes. Inclusive algunos viejos me sirvieron para apuntalar mi sillón del Congreso porque lo tenía medio enclenque. O sea, porque eran unas cosas enormes. Y yo me acuerdo del primer presupuesto que manda Kirchner, que era un librito así chiquito. Entonces yo decía, pero ¿qué es esto? Y trataba de ver, o sea, todos los ministerios, cómo estaban desarrollados, qué dineros iban para qué provincias. Y no llegabas a nada. No solo en el entendimiento del estudio del presupuesto, sino que llegábamos a la sesión y en 2 horas liquidaste el presupuesto. Ahora, realmente es algo que me llama la atención porque en otras épocas, no sé si vos recordás, estábamos 48 horas seguidas en sesión, durmiendo en los pasillos para que no nos vieran las cámaras, dormidos en las bancas, porque eran 48 horas Igual seguidas se en veía sesión. algunos dormidos a veces. Algunos sí, los que no sabían disimular. Algunos teníamos trucos, otros teníamos trucos. Ahora, Fernanda, ¿y cómo ves en general este momento que estamos atravesando? ¿Vos estás colaborando? Yo estoy colaborando ahora sí con el Rabino Berman, porque lo creo un hombre de bien, creo que es un hombre que realmente, sobre todo por su tema espiritual, me parece que tiene muchas cosas que estamos necesitando, ¿no? Porque yo creo que lo peor que nos va a dejar este gobierno es una crisis moral, ¿no? O sea, más allá de la plata que han robado, que son cantidades impresionantes, más allá de todo es la crisis moral. ¿Qué quiero decir con esto?
es la situación de vale todo. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana, que vale todo, nadie va a venir a decirme que está bien, que está mal, vale todo. Y este es el ejemplo que se le está dando a la sociedad. Entonces yo creo que este es un momento crítico para que la sociedad repiense. Vamos a una legislativa, tampoco es una presidencial, o sea, una presidencial es mucho más profunda. Este es el momento, yo digo que las legislativas siempre sirven para retar al mandatario, ¿no? O sea, para decirle, ves, si no te portás bien no te voto. Pero este es un momento donde ese ves, si no te portás bien no te voto, tiene que ser muy fuerte, para que de ahí empezar a construir hacia el 2015, ¿no? Ahora, dijiste 2015, Fernanda, ¿vos no creés también que para el 2015 falta muchísimo tiempo? En política, sobre todo, como está en un mundo interconectado, en un mundo integrado, en el cual nosotros no estamos, porque nos hemos ido del mundo. Pero yo creo que tenemos que pensar realmente en serio que antes que preocuparnos por ser candidato dentro de 2 años, tenemos que ver si nuestra agenda, la agenda de los políticos, interpreta cabalmente lo que la gente está pretendiendo. Y la sociedad, lamentablemente, en la cuestión educativa, a mi criterio, está desconociendo muchas cosas y no adopta el rol que le corresponde, que vos manifestabas, que es exigirle a los mandatarios que cumplan el rol para el cual fueron electos. Bueno, pero eso también tiene que ver con la docencia que pueda hacer el político, ¿no? O sea, ese es el tema. El político tiene la obligación de hacer docencia. El político tiene la obligación de enseñarle a la gente cómo son las situaciones, cómo se debate, qué es lo que se juega. O sea, el político tiene esta obligación, con honestidad, por supuesto. Esto se ha perdido. Yo ya no veo políticos. Nosotros vemos propagandas en la televisión de que este es mejor porque es más bueno, porque es más lindo, porque baila mejor, y el otro es más feo. Porque, o sea, digo, no hay una situación de docencia, pero yo creo que esto se da en todos los ámbitos, ¿no? O sea, la educación de nuestro país ya hemos visto... Bueno, yo creo que la educación es la que está en crisis. Está en crisis absolutamente, hemos visto las muestras PISA, o sea, un montón de temas en donde vemos que realmente nuestros jóvenes no tienen conciencia de lo que significa ser un ciudadano, ¿no? Ni los jóvenes ni los no tan jóvenes, o sea, los que tuvieron alguna conciencia alguna vez, yo creo que se la han olvidado, porque como es el juego del vale todo, entonces esa conciencia de que nos enseñaron nuestros padres, que si uno estudia, trabaja, forma su familia, todo va a funcionar bien, eso no existe ¿Y algo más. tuyo que era que los anillos, no tenía problema de perder los anillos? ¿Cómo era? No, me decías que a mí no se me caen los anillos, yo digo, mirá que son algo de tu grandes. abuela, ¿sí? creo que fueron. Mirá, son grandes, sí. Este anillo era de mi abuela. Leí el otro día algo que habías dicho. Ah, sí, sí. Ah, ¿qué vos? Sí. Yo los anillos más lindos que tengo son herencia de mi familia y cuando nadie usaba anillos grandes, yo ya usaba, porque en la época de mi abuela se usaban anillos muy grandes. Entonces, pero nunca se me cayeron. Eso es lo que nunca se me cayeron. Empecé cerrando cartas y después repartiéndolas. Después seguí poniendo afiches en la calle. Yo uso agua y harina, Arbongrudo Fenómeno. Sí, mi carrera fue así. 13 años después llegué a la Diputación, militando y trabajando. Empezaste de abajo, ¿no? De muy abajo, pero estuvo bueno eso, porque uno puede hoy dirigir un equipo, que es lo que a mí me gusta. O sea, yo trabajo mucho en equipo, tanto hoy por hoy soy rectora de 3 carreras y tengo un equipo fabuloso de gente que me acompaña, de docentes fabulosos. Y en la política era exactamente igual. Entonces yo sé exactamente qué es lo que se tiene que hacer en cada uno de los niveles. El haber empezado de abajo me dio esa capacidad. O sea, fue más complicado, pero fue favorecedor. Fernanda, decime una cosa, vos que estás colaborando con Berman, que fuiste opositora, vos fuiste por Acción para la República, por el partido, y con Ricardo López Murphy. Estuve con Ricardo López Murphy en Recrear y estuve en Acción por la República con el doctor Cavallo. Con Cavallo, sí. Yo digo lo siguiente, ¿vos no crees que el gobierno comete muchísimos errores, pero que también nosotros de la oposición cometemos muchos errores? Sí, a mí me parece que lo que tenemos que recapacitar ¿Vos no es crees más... que la dirigencia está en crisis de alguna manera? Sí, no, toda la dirigencia. Cuando hablamos de que los partidos políticos están en crisis, los políticos están en crisis, la dirigencia está en crisis. Los empresarios, ni hablemos, los sindicalistas, o sea, la sociedad está en crisis. Y me gusta lo que decís, porque en general nos dedicamos a decir qué es lo que hace mal el gobierno, ¿no? Exacto. Y obviamente
el gobierno, como cualquier otro, me parece comete un poco, errores y cometimos me parece un todos. poco excesivo, ¿no? Pero, digamos, todo aquel que gobierna, que tiene esa responsabilidad de gobernar, va a cometer errores, porque el que hace se equivoca. Ahora, desde el lado de la oposición, yo estoy en ese lugar, creo que cometemos un grave y serio error, el más grande de todos, que es querer ser la figura. O sea, no nos sentamos realmente a ver quién es la persona que puede llevar adelante un proyecto que tenga que ver con políticas de Estado, no que tenga que ver con que voy yo y corto la cinta. Entonces, todos estamos de acuerdo que no queremos esto, pero después todos se dividen. Y entonces, obviamente, siempre va a ser lo mismo, si no somos conscientes de esto, ¿no? Una ambición desmedida en muchos casos y un apresuramiento muy grande en otros, porque ya hay varios candidatos a presidente. Ya se lanzaron. 2 años y pico. Ya se lanzaron todos. A mí me parece un poco apresurado, ¿no? Porque como bien vos dijiste antes, 2 años en política y mucho. con los cambios. Imaginemos que hoy Estados Unidos estuviese en guerra con Siria, ¿no? Que no es un improbable, porque hasta hace pocos días casi sucede, ¿no? Ahora hay un impas, pero no sabemos qué va a pasar. Digo, eso cambiaría. Gran actitud la del Santo Padre. Gran actitud la del Santo Padre. Guerra nunca, dijo. No, pero es que es la verdad. O sea, el Santo Padre interpreta lo que es ser humano. Exacto. Ser humano, que a veces decimos el ser humano. No. Ser humano es ser compasivo, es buscar por todos los medios la paz y es tratar de conciliar por todos los medios. Y yo creo que el Papa Francisco en eso está haciendo algo una revolución pacífica. Una revolución para la Iglesia, y está acercando fieles que se habían ido. Yo creo que está haciendo un trabajo maravilloso. Pero bueno, él es un hombre maravilloso, tengo la suerte de haberlo conocido en alguna oportunidad. Sí, y la verdad, es un hombre excelente. Y bueno, todos tenemos muchísima fe en que él, como ha parado, o como ha frenado, o como de alguna manera se ha inmiscuido en este tema de Siria, se puede inmiscuir en otros temas que afectan al mundo en este momento, y siendo argentino, tal vez nos pueda traer alguna palabra para que estos próximos 2 años sean lo más leve posibles, lo más tranquilos posibles, que la Presidente cumpla su mandato, lo más constructivo posible. Pero si no se puede construir, por lo menos no destruyamos. O sea, esto sería importante, ¿no? Y sobre todo evitar la confrontación. Y en lugar de ser enemigos, ser adversarios. Pero eso siempre fue así entre nosotros. ¿Qué sé yo? Esto ha cambiado en los últimos años. No, pero yo digo que tenemos que de una vez por todas decidirnos, entender que hemos cometido errores. Yo tuve responsabilidades públicas y he cometido errores. Todos. Y yo digo lo siguiente, que antes que funcionarios somos ciudadanos, somos seres humanos. Y tenemos que pensar en el próximo, esto lo vengo repitiendo permanentemente. Y sobre todo hay 2 cosas, que los cargos son transitorios y lo que vale en definitiva es la conducta. Pero sin lugar a duda, y lo que vale es lo que uno va dejando. Sí. Y si uno ha podido dar el ejemplo y ha podido... Yo siempre decía, si yo puedo solucionar el problema a una persona, ha valido mi diputación. O sea... Cierto. Porque creemos que hacemos tantas cosas tan importantes y al final no hacemos tantas cosas tan importantes. Nosotros tenemos que dedicarnos a solucionarles los problemas a la gente. A esa señora que está mirando por ahí ahora, a ese señor que no llega a fin de mes, a todo el problema que estamos viendo de desnutrición en el país, a eso tenemos que apuntarle. Desnutrición, inflación, 1.400.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Son los ninis. 1 millón de personas que se han incorporado a la administración pública, pero no para trabajar, sino para cobrar para sacar un sueldo y nada más. Y el gasto público se ha ido arriba, y la inflación, y no sé, la verdad. Si el gasto público se fuera arriba, pero funcionaba perfecto el Estado y cumpliera con todas las obligaciones, no habría ningún problema. Yo no tendría ningún problema. El problema es que se va para arriba y todo lo demás se va para abajo. Yo hace rato que vengo sosteniendo, los últimos días no lo dije, pero lo voy a repetir hoy, ahora que vos estás haciendo este análisis, es que los argentinos somos totalmente individualistas. Pensamos primero en nosotros y después en los demás. Y creo que este es un error garrafal. Yo creo que acá tenemos que pensar con sentido de grandeza, con ser útiles a la sociedad, y hacer política con el bien común, como decía el Santo Padre. Pero esa es lo que dices. O sea, yo recuerdo una charla con el Santo Padre en donde él me decía que él admiraba la política, ¿no? Sí. Porque es una situación de servicio. Y creo que teníamos que encontrar a las personas adecuadas
y que eso puede ser cualquiera, porque la gente cree que para hacer política hay que ser, no sé, un genio de los genios. No, no hay que ser una persona con sentido, básicamente una persona con sentido común y que entienda que está en ese lugar para hacerle el bien a los otros. Y con patriotismo. Por eso, para hacerle el bien a los otros. Y con patriotismo. Qué lindo lo que decís, porque no hablamos de patria. ¿Sabe quién dijo eso acá? Cuando se fue, vez pasada. ¿Y cuál es la solución, doctor? Le dije al doctor Alieto Guadañigo. Sentido común y patriotismo. El patriotismo. Patria, la que llevamos acá, la que debemos llevar acá, todos los argentinos. Porque no hay otra Argentina, es esta. O la solucionamos entre todos, como decía alguien, o no la soluciona nadie. Y sí, eso es cierto. Y Aristóteles decía la única verdad es la realidad y después Perón lo dijo también. También Perón lo dijo, sí, sí. Yo creo que, en definitiva, el examen de conciencia es fundamental, el tratar de pensar en cómo resolvemos los problemas de la gente y que nuestra agenda o la de los políticos o la de los dirigentes sea coincidente con la agenda de la gente. Pero sea interpretar lo que la gente quiere. No, pero sea coincidente, realmente. Porque... Y sobre todo la educación también, Fernanda, porque estuve viendo, le decía a Joffre el martes, que hay gente que no sabe cuántas provincias tenemos hay en el país. Argentina, sí. Y que las leyes las sanciona el Poder Judicial. Claro, como entonces acá, los instrucción poderes. cívica es una materia fundamental para la primaria, para la secundaria. Pero yo creo que sí. Hacer docencia política, como vos decís. Es hacer docencia en política. Y los primeros somos los políticos. Pero después esto a través de la escuela, a través de los programas. O sea, tampoco en forma, digamos, el poder político de turno es el que dicta el rumbo. O sea, tenemos que funcionen los tres poderes. Claro, pero además tenemos que concientizarnos en lo que vos dijiste recién. El funcionario público tiene que estar para entender qué es lo que le pasa a la gente. La gente no sabe de deuda externa, de los buitres, de los no buitres, de que si el canje se abre, se reabre. Ese no es el problema de la gente, a pesar de que influye en la gente. Y claro. El problema de la gente hoy bueno, es la inflación. Claro, pero el problema de la gente hoy es la inflación, la inseguridad, la desnutrición. No llegan a fin de mes. O sea, por más paritarias que Y ahora, haya, ¿sabes lo que empezó a preocupar atrasadas. enormemente en las mediciones, Fernanda? Discúlpame que te interrumpa. La corrupción. Hoy mide muy alto. Pero, y alguna gente incluso se confunde porque te dice, qué bueno esto, hay que felicitarlo porque es honesto. Y la honestidad no es una virtud, es una obligación. Ser honesto, ser buena persona, digamos, tratar a los demás con deferencia y educación, ser buen padre, ser buen hijo. Digo, son las cosas naturales que debemos ser. Nadie tiene que venir a felicitarnos porque hicimos las cosas bien. Pero fíjate, yo me estoy quejando de que al país le falta educación. Claro, los funcionarios también son parte del país. Pero hay funcionarios que no responden ni siquiera a los llamados telefónicos, lo cual es mala educación. Pero no porque si alguien los llama, a veces para plantearle alguna inquietud, alguna sugerencia para mejorar las cosas, pero siempre que no, que están en reunión, que están complicados, que es difícil, y algunos no conocen ni la vereda del despacho, por no salen nunca a la calle a poner la cara. Sí, pero dije, hacer política sentados en nuestros sillones, en nuestros despachos, la verdad es no hacer nada. O sea, es lo mismo no hacer nada. No vengan al Congreso, quédense en sus casas, total, si nadie les va a reclamar nada. O algunos vienen electos por sus pueblos y en el Congreso adoptan otra actitud. Eso es peor todavía. Hay legisladores... Nosotros, por lo menos a nosotros en la capital nos pueden tocar la puerta, pero... Hay legisladores que a veces por estar de acuerdo con el Poder Central se olvidan de las provincias que los eligió. Eso sin lugar a dudas yo lo he visto muchas veces, ¿no? Y después yo creo que hay un tema fundamental, que yo te lo digo, creo que la otra vez estuvimos hablando de esto, la reforma del 94, que tuvo algunas cosas positivas a las que yo me puse, el gravísimo error que cometió, a mi criterio, puedo estar equivocado, es haber eliminado el colegio electoral. Pero el conurbano bonaerense elige presidente y dice la nación. No tengas dudas. Lo charlábamos la vez pasada en forma informal y me llamó mucha atención y me dio mucha alegría encontrar, porque nadie te habla de este tema, ¿no? Por ejemplo, la eliminación del colegio electoral ha sido el error. Fíjate vos que Estados Unidos, lo decíamos. Estados Unidos lo tiene. Continúa teniendo un colegio electoral. Y me parece que no son estúpidos. Digo, uno puede creerlos más o menos. La primera potencia pero estúpidos no son. Digo, o sea, y si ellos consideran políticamente que el sentido político es tener el colegio electoral, o sea, la forma de elecciones a través del colegio electoral, es porque es una forma mucho más equitativa.
pensemos en las provincias pequeñas. ¿Cuál es la injerencia que tienen en una elección? Prácticamente ninguna. Miramos Prácticamente ninguna. desde la popular, miramos. Claro, miran desde ahí arriba, pobrecitos, pero luego de esa elección van a hacer todo lo que le lleguen a esas provincias pequeñas y todo lo demás. Pero no tienen el derecho, siendo un país federal, tienen el mismo derecho que tiene la capital o la provincia de Buenos Aires o el conurbano o Santa Fe por la o Córdoba. Constitución, pero lo he hecho más unitario que nunca. No, este país es más unitario que nunca, porque además se elige y se decide en forma arbitraria desde un solo lugar quién tiene más y quién tiene menos, con lo cual y lo otro que te quiero preguntar, porque se nos fue prácticamente la hora, Sí, que creo que es importante, Fernanda, esta es mi posición, yo que este es el país del acomodo, del tratar de sacar ventajas personales, de no preocuparse por el resto, y en todos los sectores sindicales, empresarios, políticos, y la falta de coherencia. Hay gente que a la mañana está en una posición, a la tarde en otra, a la noche en otra, y a la mañana de nuevo en otra. Bueno, y nos queda un minuto, te dejo para que vos cierres el programa. No, yo lo único que quisiera decir es que, bueno, tenemos una oportunidad. Cada vez que elegimos, tenemos que hacernos responsables. El Estado no es algo etéreo. El Estado somos todos nosotros que elegimos a nuestros representantes y que ellos conforman el Estado. Entonces, somos responsables como ciudadanos. Yo lo que le pido a mi gente, a mis conciudadanos, a mi querida gente de este país es, pensemos un ratito antes de votar. No nos dejemos llevar por la cosa estúpida o la propaganda con más color o menos color. Pensemos a ver quién es esta persona, qué ha hecho, qué no ha hecho. Y si luego nos satisface, votémosla igual. Está bien eso, ¿qué ha hecho? Pero, ¿qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Cuál es el ejemplo que ha dado? ¿Qué nos ha dejado? Exacto. Esto es lo único que le pido en este momento, porque estamos en un momento, obviamente, de elecciones, a nuestros conciudadanos. Yo haré lo mismo también, por supuesto, y seguro que vos lo harás mejor que yo también. No, mejor que vos no, pero te agradezco muchísimo y coincido totalmente con esta posición. Bueno, te agradezco que hayas venido a Corriente del Pensamiento. No, muchísimas gracias a vos, Pocho. Muy amable. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ha sido un gusto y le agradezco enormemente a la licenciada, a mi amiga, la licenciada Fernanda Ferrero, su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Su análisis, su postura, su experiencia, su trayectoria, demuestran a las claras que ha llegado el momento preciso, ella lo dijo, de aplicar el sentido común, el patriotismo, la generosidad, el brindarse al prójimo, el trabajar con espíritu constructivo. Terminemos con los enfrentamientos, con la confrontación, terminemos con criticar solamente. Yo estoy de acuerdo que planteemos nuestras discrepancias,
pero también que planteemos las soluciones a aquellos temas con los cuales no coincidimos. Estamos muy acostumbrados, los dirigentes argentinos, a criticar y a no dar soluciones. Yo estoy de acuerdo que tenemos un enorme déficit en materia energética, que estamos con el tremendo problema de la inflación, el gasto público, etc. Pero creo que lo que tenemos que hacer con profunda convicción, con valentía, sin temores de que nos puedan decir una cosa u otra en contra de nuestros intereses personales, bregar por el bienestar general, por los intereses de todos los argentinos, y apliquemos este principio de que la educación es la herramienta fundamental, indiscutida, para que la sociedad pueda informarse y pueda exigir a los funcionarios que elige cuenta de los actos que realizan. No podemos seguir en el fraude a la sociedad que nos elige. Cumplamos con los compromisos que asumimos. Esa es la mejor manera de recuperar el lugar que tuvimos en el mundo y que podríamos volver a tenerlo si no queremos un poco más entre todos los argentinos. Que Dios así nos permita llevar a cabo esta tarea. Muchas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.